Génesis capítulo 11. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron: hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor: el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la tierra. Estos son los descendientes de Sem, 2 años después del diluvio. Cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después que engendró a Arfaxad, Sem vivió 500 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Sala. Después Arfaxad vivió 403 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años, nació su hijo Heber. Después Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Heber tenía 24 años cuando nació su hijo Peleg. Después que nació Peleg, Heber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú. Después que nació Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después que nació Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nacor. Después que nació Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años, nació su hijo Taré. Después que nació Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Taré tenía 70 años, habían nacido sus hijos Abram, Nacor y Harán. Estos son los descendientes de Taré. Taré fue padre de Abram, Nacor y Harán. Y Harán fue padre de Lot. Y Harán murió antes de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abram era Sarai, y la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai fue estéril y no tenía hijos. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a Lot hijo de Harán, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió en Harán. La generación después del diluvio no estaba dispuesta a vivir piadosamente, más bien se rebelaron contra el Señor. Al elevar una torre alta, quizás pensaban que podían de esa manera resguardarse de otro diluvio. Así es el hombre, dispuesto a hacer grandes sacrificios antes que obedecer y ser fiel a Dios. Dios confunde la lengua de aquella generación y los esparce por el mundo. Babel significa confusión.
En este capítulo encontramos que Abraham proviene de la descendencia de Sem. Abraham será un hombre fiel al Señor y tendremos mucho de qué hablar de su vida. Algo interesante que notamos en las generaciones es que cada vez los hombres viven menos. El pecado fue debilitando las facultades físicas y mentales. Si Dios no hubiera extendido su amor y su gracia por todas las generaciones, ciertamente el hombre se hubiera extinguido. En el próximo capítulo veremos el llamado que Dios mismo le hace al fiel Abraham.